Hola otra vez y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop para principiantes. En este tutorial vamos a aprender cómo retocar un paisaje empleando distintas capas de ajuste y aplicarlo por zonas empleando máscaras de capa. Así que sin más, empezamos. Vamos a continuar con el retoque de esta imagen. Como recordaréis, en un tutorial anterior aprendimos cómo añadirle nubes. Antes la imagen era así, y para que el cielo no resultase tan aburrido, pues le añadimos estas nubes con su reflejo en el agua. Si queréis verlo, el tutorial está en el canal. Se llama añadir nubes a una foto mediante aplicar imagen. Bueno, lo primero que voy a hacer es agrupar este retoque, el del cielo. Para ello selecciono la primera capa que quiero agrupar y la última, pulsando la tecla Shift para que se seleccionen todas las que están entre ellas. Una vez seleccionadas, vamos a pulsar Control G y automáticamente las capas se nos meterán en esta especie de carpeta, en este grupo. Vamos a hacer doble clic sobre el nombre y le vamos a llamar, pues, por ejemplo, nubes. Es una buena idea acostumbrarse a hacer esto, a agrupar por retoques y ponerle el nombre a cada capa dependiendo de lo que contenga, porque en retoques pues como este que vamos a hacer no, pero en retoques que veremos más adelante podemos acabar con decenas de capas, incluso con centenas. Y como comprenderéis, andar buscando una capa si no están renombradas entre 40 capas, 50 capas, es bastante difícil, resulta bastante difícil tener que ir probando, ir apagando unas, otras, a ver cuál es cuál. Entonces, siempre es mejor tener nuestra paleta de capas bien ordenada. Bueno, volviendo al retoque, ahora que ya tenemos agrupadas las nubes, lo primero que quiero hacer es darle una tonalidad más cálida al cielo. Para ello me voy a venir a este icono, que es para crear máscaras de ajuste o relleno, perdón, máscaras no, capas de ajuste o relleno. Hago clic y selecciono la opción equilibrio de color. Aquí, en el panel de propiedades, voy a seleccionar la opción de medios tonos. Podemos seleccionar sombras, medios tonos o iluminaciones. En este caso voy a seleccionar la de medios tonos y le voy a aplicar pues un poco de rojo. Bueno, en principio le voy a dar mucho para que veamos cómo vamos a aplicar después el ajuste. Vamos a dar así una burrada. Vemos que este ajuste se nos aplica al total de la imagen, a toda la imagen. Para que esto no suceda, voy a seleccionar la máscara de capa, que es este icono que se nos crea con la capa de ajuste. Tiene que estar esto seleccionado. Si está esto, no nos va a funcionar, así que seleccionamos la máscara de capa y pulsamos Control I. De esta forma vemos que nos ha cambiado el color de blanco a negro y se ha ocultado todo el ajuste. Da igual que aunque ocultemos la capa, aunque la activemos y la desactivemos, no hay cambio alguno en la imagen. Ahora, para aplicársela únicamente al cielo, lo que voy a utilizar es una herramienta que se llama degradado. Es esta herramienta que tenemos aquí. Si no os aparece, hay que mantener un segundo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el icono y se nos desplegarán las diferentes opciones que tenemos dentro de este icono. Seleccionamos la herramienta degradado y dentro de la herramienta degradado, en estas opciones que tenemos aquí en la barra superior, vamos a seleccionar la primera, que es el degradado lineal. Dentro de este desplegable tenemos diferentes opciones con diferentes colores y haciendo clic sobre cada uno de ellos vemos que nos cambia. En este caso vamos a coger la primera, que es de blanco a negro. En el caso de que no nos aparezca esta de blanco a negro, lo único que está pasando es que tenemos los colores invertidos. Es decir, si yo ahora cambio y pongo como color frontal el negro y como color de fondo el blanco, vemos que ahora el degradado nos ha cambiado y que ahora tenemos de negro a blanco. Si vuelvo a invertirlo haciendo clic en esta flechita o pulsando la tecla X, vemos que nuestro degradado cambia dependiendo de cuál sea el color frontal y cuál sea el color de fondo. En este caso queremos
este degradado de blanco a negro, así que ponemos como color frontal el blanco y como color de fondo el negro. Si esto sucede al contrario, es porque tal vez tengamos esta casilla marcada, que es invertir. En ese caso, funcionará a la inversa. Vamos a desmarcarla y con estas opciones, degradado lineal y de blanco a negro, nos vamos a venir a la imagen, con la máscara de capa seleccionada, hacemos clic en la parte superior, mantenemos pulsada la tecla Shift para que nos salga una línea totalmente recta y vamos a tirar hacia abajo hasta donde creamos que tiene que llegar el degradado. Soltamos y vemos que ahora el retoque se está aplicando a la parte superior de la imagen y se va degradando hacia la parte inferior. Evidentemente ha quedado corto. Para corregir esto no hay que volver atrás, simplemente volvemos a pulsar la tecla Shift, hacemos clic y volvemos a tirar. Llegamos un poco más abajo, no nos gusta, lo volvemos a hacer. Y de esta forma vamos con el método de prueba y error, haciéndolo hasta que nos guste. Yo voy a más o menos a tirar, pues hasta por ejemplo por aquí, y de esta forma me parece que va a quedar bien. Evidentemente el retoque hay que bajar, no puede ser tan fuerte. Lo estaba haciendo simplemente para que vierais cómo funcionaba el degradado. Para cambiarlo hacemos doble clic sobre el icono que está aquí más a la izquierda y se nos va a abrir otra vez las propiedades de esta capa. Bajamos el color rojo hasta que nos guste. Vamos a hacerlo pues más o menos por ahí. Cerramos y vemos que hemos corregido esa tonalidad azulada que tenía el cielo por una un poco más cálida. Fijaros el antes y el después. Lo siguiente que quiero hacer es modificar un poco los tonos de la imagen. Para ello voy a utilizar una capa de ajuste que se llama corrección selectiva, es esta primera que nos aparece aquí, en la que podemos, como vemos, mediante este desplegable, seleccionar los diferentes colores, incluidos blancos, negros y neutros. Me voy a venir a los tonos rojos, a los colores rojos, y por ejemplo le voy a aplicar un poco más de magenta, voy a aumentar el magenta. Si nos fijamos en estas partes de la imagen que son de un tono más cálido, más rojo, como puede ser esta zona de vegetación, vemos que según yo vaya hacia un lado o hacia otro, voy a modificar el tono de esa zona dependiendo del color que tenga. Fijaros que en los verdes, por ejemplo aquí, no se está viendo tan afectado como esta zona. Vamos a volver a poner a cero, voy a poner a cero cualquier ajuste, hacemos doble clic sobre el nombre y se nos vuelve a cero. Evidentemente no lo voy a marcar tanto, simplemente voy a añadir un poco de magenta, un poco de amarillo, sí, por ahí, y tal vez bajar un poco el cian, por ahí. Me voy al desplegable, selecciono amarillos, voy a bajar un poco el magenta en los amarillos y voy a subir los amarillos. No, voy a añadir un poco más de magenta. Vamos a ver. Sí, por ahí está bien, me gusta. Cerramos el ajuste y vemos que hemos vuelto todas estas zonas un poco más cálidas, le hemos dado un poco más de color. Pero ahora también me estoy dando cuenta que estos tonos azules que tenemos por aquí no me gustan nada. Entonces vuelvo a hacer doble clic sobre este icono, vengo a las propiedades, al desplegable y a azules. Aquí, en la zona de negros, lo que va a hacer es aclarar esos tonos o oscurecerlos. De acuerdo, yo quiero aclararlos un poco. Entonces pues le voy a dar que me aclare un poco los tonos azules. Por ahí, y tal vez solo le voy a dar así. Vamos a ver. Sí, un poco mejor. Bien. Ahora quiero recuperar un poco estas sombras que tenemos por aquí. Vemos que son zonas muy oscuras, están casi negras, no tienen detalle.
Para recuperarlos, pues por ejemplo se pueden utilizar diferentes capas de ajuste, pues curvas, niveles, o podemos utilizar una que ya hemos utilizado, que es la de equilibrio de color, y aquí en medios tonos, perdón, equilibrio de color no, corrección selectiva, y aquí en colores coger negros, y en el deslizador de negro sencillamente bajarlo hasta corregir un poco estas zonas. Vamos a cerrar. Como ocurría con las anteriores, me está afectando a toda la imagen. Vemos que estamos perdiendo contraste en otras zonas de la imagen que no nos interesa. Así que lo que vamos a hacer es invertir nuevamente esta máscara de capa, control I, y ahora con el pincel, con la herramienta pincel, haciendo clic en este icono o pulsando la tecla B, vamos a ajustar su tamaño. Podemos hacerlo pulsando el botón derecho y viniendo aquí, ¿de acuerdo? Y podemos seleccionar los diferentes tipos de pincel y su tamaño. Vemos que puedo variarlo, así como su dureza. La dureza la vamos a mantener a un 0% y vamos a coger un pincel con borde suave, con este de aquí. Otra forma de ajustar el tamaño es mantener pulsada la tecla Alt y el botón derecho del ratón, y si yo me muevo de lado a lado, agrando o hago más pequeño el pincel, y si me muevo de arriba a abajo, ajusto la dureza. En este caso la dureza la quiero a un 0% y el tamaño del pincel pues más o menos por ahí. Ahora con el color blanco, para hacer visibles ciertas partes de este ajuste, pintando como siempre sobre la máscara de capa, vamos a hacer zoom para que se vea mejor, pintamos sobre estas zonas en sombras y vemos que las vamos recuperando. Y de esta forma el ajuste solo afectará a las zonas que nosotros queramos, no al resto de la imagen. Vamos a venir por aquí, vamos a venir por estas zonas de por aquí y también vamos a recuperar. Bien, digamos que ahora yo aquí he aplicado esto y no me gusta. Simplemente cambio el color blanco por el negro, pulsando la tecla X o haciendo clic en esta flecha curvada, y pinto sobre esa zona. De esta forma estamos ocultando otra vez el ajuste. Si, por ejemplo, como en este caso, bueno, vamos a bajarlo después, pero si yo no quisiera aplicar tanto ajuste aquí, en vez de aplicar otra capa de ajuste, lo que haría sería bajar la opacidad del pincel o el flujo, lo que me sea más cómodo. Por ejemplo, pues lo voy a bajar a un 50% y de esta forma el ajuste no se vería tan claro, ¿de acuerdo? O sea, me aplicaría solo la mitad del ajuste. Ahora no se está notando porque tengo el color negro. Recordar, para hacerlo visible, el blanco. Si yo ahora lo paso, vemos que no es tan fuerte como si aplicara al 100%. Si yo le doy al 100%, fijaros que se nota mucho más. Otra cosa es que si yo lo tengo, por ejemplo, a un 20%, vamos a darle, y paso una vez, habré descubierto el 20% de la imagen. Pero si vuelvo a pasar, ya es el 40%. Si vuelvo a pasar, el 60%. Y así hasta conseguir el 100%. Y esta es una forma muy sencilla de conseguir un ajuste muy preciso en zonas pues que son más complicadas, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ponerlo al 100%, no nos vamos a complicar la vida, y vamos a pasarlo por todas estas sombras para recuperar el detalle. No quiero recuperar las sombras todas, simplemente quiero que tenga un poco de detalle. Tiene que haber sombras y luces para que la imagen tenga volumen. Ahora que ya hemos pintado simplemente por las zonas en las que queremos recuperar esas sombras, vemos que es demasiado, podemos volver aquí y bajar aquí en este manejador de negro, o sencillamente venir a opacidad y bajarla un poco hasta que el ajuste nos guste como queda. Por ejemplo, por ahí. Vemos el antes y el después, vemos cómo hemos recuperado esas sombras. Tal vez también podamos pasar un poco por aquí,
vuelvo a la máscara de capa, el pincel con el color blanco y voy a pasar un poco por esta zona de por aquí. Por ahí. Y ya hemos recuperado las zonas en sombra que nosotros queríamos. Lo siguiente será añadir un poco de contraste al agua. Para ello vamos a crear, pues por ejemplo, una capa de niveles. Mejor, vamos a hacer una de curvas, así ya os voy a explicar cómo dar contraste con curvas, que es una buena forma de hacerlo. Para crear contraste con las curvas, bueno, primero os voy a explicar que las curvas, como vemos, tienen aquí un histograma. A la derecha, al igual que en estos histogramas que tenemos por aquí, o en Lightroom, o en cualquier programa, aquí a la izquierda se encuentra la zona de sombras, y aquí a la derecha la zona de altas luces, y más o menos a la mitad la zona tonos medios. En este eje, como ya he dicho, se despliega así, y en el eje Y, que sería este vertical, este sería el eje X, en el eje Y, en el vertical, se muestra la luminosidad de la imagen, ¿de acuerdo? Si yo cojo esta curva, perdón, esta línea que tenemos aquí en el medio y hago una curva hacia arriba, vemos que aumentará la luminosidad y si bajo la disminuiremos. Esto es un poco básico lo que acabo de explicar, es muy básico, pero ya veremos un poco más en detalle en otros tutoriales cómo manejar las curvas. En este caso, para dar contraste, vamos a utilizar un método que se utiliza mucho, que es crear una pequeña S. Vamos a tirar hacia abajo desde este punto, fijaros más o menos desde este punto de aquí, y más o menos desde este punto en la zona superior, tiramos hacia arriba. Vamos a hacerlo de forma que esta línea pase por el centro, ¿de acuerdo? Es una forma, digamos, de aproximación, no tiene por qué ser así, yo puedo manejar, pero para empezar está bien tener esto en cuenta. Evidentemente es demasiado contraste, así que vamos a ajustar estas curvas, vamos a hacerlo de forma más sutil, más o menos por ahí. Sí, queda bastante bien, igual un pelín más. No tanto. Sencillamente vamos ajustando poco a poco hasta conseguir el contraste que queramos. Ahora mismo lo único que quiero es añadir contraste al agua, con lo cual me estoy fijando en esta zona, no en el resto de la imagen. Cerramos con la máscara de capa seleccionada, control I para invertir, cogemos la herramienta pincel con color blanco, ajustamos su tamaño, dureza al 0%, pincel suave, ¿de acuerdo? Y sencillamente vamos a pintar por el agua, por la zona del agua. Fijaros cómo parece, bueno, no parece, refleja más ciertas zonas y queda mejor. Pues más o menos así. Vamos a ver antes y después y queda bastante mejor. Como siempre, si nos parece demasiado, pues bajamos un poco la opacidad. Pues por ahí. Bueno, como he dicho antes, yo me estoy embalando, pero es porque no quiero que el tutorial dure demasiado, pero esto sería buena idea irlo renombrando. Pues por ejemplo, tono cielo, tono general, este de aquí, ya no me acuerdo, ¿veis? Este era ya no tengo ni idea de qué era esto. Ah, no, esta es una capa que creé, que después no utilicé, perdón. Ya me parecía muy raro. Me sobraba una capa. Este de aquí es la recuperación de sombras. Y este de aquí, contraste agua. Fijaros la que lié simplemente por no renombrarlas, que ya no sabía ni lo que era una capa y ya tenía una capa de más. Así que siempre es mejor irlas renombrando según las vamos creando. Bien, ahora voy a añadir más contraste, pero en este caso vamos a hacerlo a la imagen general. Antes lo hicimos con curvas, ahora vamos a hacerlo pues con niveles. Vamos a venir aquí a las capas de ajuste, seleccionamos niveles y para modificar el contraste
vemos que tenemos, igual que en las curvas, el histograma aquí, al igual que en las curvas, a la izquierda están las sombras, los medios tonos y a la derecha las altas luces, con lo cual, en vez de tener una línea, lo único que tenemos que hacer es mover hacia un lado o hacia otro estos manejadores. En este caso, para dar más contraste, pues voy a bajar un poco los medios tonos, un poquito, y tal vez subir un pelo las altas luces, pero solo un pelo. Así, tampoco quiero que la imagen quede excesivamente contrastada. Y fijaros que ya hemos aplicado un contraste a nuestra imagen. ¿Qué pasa? Que al aplicar contraste es posible que estemos perdiendo otra vez estas sombras. No pasa nada. Seleccionamos la máscara de capa, herramienta pincel, pero en este caso, en vez de color blanco, que con este mostraríamos, para ocultarlo vamos a seleccionar el color negro como color frontal. Para ello pulsamos la tecla X o pulsamos esta flechita que tenemos aquí. Y ahora con ese color negro simplemente vamos a pintar por las zonas que no queremos que se aplique este contraste que tenemos aquí. Pues por ahí y por ahí. Renombramos la capa y ponemos, pues, por ejemplo, contraste general. Y ahora vamos a tal vez dar un poco más de luz a estas zonas de aquí. Para dar un poco más de luz, igual que con el contraste, pues se pueden utilizar diferentes capas de ajuste. Yo voy a utilizar otra vez la de curvas. Lo cierto es que yo utilizo muchísimo las curvas, ¿de acuerdo? Pero que cada uno utilice lo que le sea más cómodo. A mí me parece que este tipo de capa de ajuste de curvas nos da muchas opciones y es muy versátil. Para para iluminar un poco más esta zona, lo que voy a hacer es clic más o menos a la mitad y tirar un poco hacia arriba. Más o menos por ahí. Ahora voy a hacer zoom para acercarme. Y como antes se nos está aplicando al total de la imagen, pulsamos control I con la máscara de capa seleccionada y de esta forma nos va a aplicar solo a esta zona. Lo que voy a hacer es aplicarlo, pero no a su totalidad, sino por zonas. Así que cojo el pincel con un tamaño más o menos así. Esto va a depender lógicamente de la imagen. Voy a coger el color blanco, ¿de acuerdo? Pulso X. Y voy a bajar la opacidad pues sobre un 30%. Y ahora voy a ir pintando por estas zonas que ya de por sí son más claras. No quiero que se aplique a todo por igual, porque no quiero perder contraste. Al contrario, lo que quiero es generar un mayor contraste. Entonces, más o menos por aquí, vamos a ver. Fijaros, antes y ahora, estoy ganando luminosidad, pero a la vez estoy ganando contraste. Recordad que como tengo una opacidad baja, si paso una vez y vuelvo a pasar, daré más iluminación a esa zona que si solo paso una vez. Si me equivoco, como siempre, puedo volver con el color negro y hacer un nuevo retoque. Me voy a acercar más a esta zona de por aquí. Ajustamos el tamaño del pincel y voy a dar más luz por estas zonas. Esto es una forma de hacer dodge and bar, es lo que se dice hacer un dodge and bar. Se puede aplicar de otras formas, yo normalmente no lo haría de esta, pero es una forma muy sencilla de hacerlo y quería que la conocierais. Puedo venir por estas zonas de aquí de árboles también, hacer algunos puntos. Vamos a hacer un pincel un tamaño un poco más grande. Esto sencillamente lo que va a hacer es propiciar que aparezca, que la imagen tenga más volumen, ¿de acuerdo? Aquí no quiero darle, pues pulso la tecla X, color negro, y voy a borrar esta zona de aquí que le di. Control X, color blanco para aplicar, color negro para borrar. Vamos a ir aplicando así por toda la imagen. En las zonas que ya de por sí, ya en la imagen, brillan más, tienen más iluminación, para aplicar ese volumen en la imagen. Al principio puede parecer que
Esto es que tardas mucho y tal, pero en realidad se hace bastante rápido. Por este lado vamos a bajar el zoom, ajustamos el tamaño de pincel según la zona a la que queramos darle y vamos a ir haciéndolo así. Aquí tal vez le dé un poco más por aquí por el medio, que está bastante planito, así que vamos a darle un poco por aquí. Esta sería otra forma también, al igual que antes recuperamos sombras con el ajuste de, con este ajuste de corrección selectiva, pues podríamos hacer lo mismo con este ajuste de curvas para recuperar ciertas sombras. Vamos a ver, vamos a poner esto aquí. Y vemos antes y después, y vemos como, sobre todo por estas zonas de por aquí, fijaros como hemos ganado volumen, ¿de acuerdo? A la vez que hemos dado un poco más de luminosidad a la imagen. Si quisiéramos acentuar este proceso, este retoque, podríamos hacer lo contrario. Hacer una de curvas, subexponer la imagen, invertir la máscara y hacer hincapié sobre las sombras. De esta forma ganaríamos un mayor contraste. Pero en este caso me parece que ya queda bien así, con lo cual en vez de ser Dodge and Burn, sencillamente será Dodge. Voy a renombrar esta capa y ponemos D y B, por ejemplo, Dodge and Burn, y listo. Bien, lo siguiente que voy a hacer es aplicar una serie de viñetas. Bueno, en realidad voy a aplicar una viñeta, ¿de acuerdo? Y voy a iluminar una zona. Para ello me voy a venir a la herramienta marco elíptico, que es esta que tenemos aquí. Si no os aparece, hacéis clic, mantenéis pulsado y seleccionáis la herramienta marco elíptico. Es posible que os aparezca la herramienta marco rectangular o cualquier otra que hayáis seleccionado anteriormente, perdón. Y seleccionamos la herramienta marco elíptico. Ahora creamos una selección que englobe aquello que no queremos oscurecer con nuestra viñeta. Vamos a posicionarla pues más o menos por ahí. En caso de que no nos guste, lo único que hay que hacer es pulsar el botón derecho y seleccionar transformar selección. Voy a ampliarlo un poco más y cuando nos guste pulsamos intro para validar nuestra opción. Ahora que tenemos nuestra viñeta creada, vamos a crear una capa de ajuste de curvas. Nos venimos a curvas y sencillamente vamos a subexponer la imagen. Como vemos, nos está afectando a la zona que teníamos seleccionada, a la zona interior del óvalo. Nosotros queremos que esto se aplique a la zona exterior. Para ello, vamos a invertir otra vez la máscara. Hacemos control I con la máscara de capa seleccionada y ahora vemos que lo blanco se ha vuelto negro y lo negro se ha vuelto blanco, con lo que ahora sí ya tenemos aplicado este ajuste sobre la zona que queríamos. Ahora que tenemos ya oscurecida la zona exterior, aún con la máscara de capa seleccionada, nos vamos a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a empezar poniéndolo a 0, vemos que tenemos un borde muy duro. Ahora simplemente iremos subiendo hasta conseguir que se difumine de una forma realista, que no se note mucho. Entonces vamos a ir subiendo. Normalmente va a depender de la foto y del tamaño de la selección que tengamos, pero en este caso, como es una foto bastante grande, con una selección bastante amplia, va a resultar un número elevado, ¿de acuerdo? Pues más o menos, pues tal vez por ahí. Le damos a OK. Evidentemente está demasiado oscuro. Podemos hacer doble clic sobre este icono y venir para ajustar la cantidad de subexposición que queremos aplicarle a esta viñeta. Algo bueno que tiene hacer las viñetas con curvas es que yo puedo venirme, como veis, al hacer la viñeta, esta zona de aquí ha quedado oculta. Podría, al igual que hice con los otros, venir aquí, pintar con el pincel, pero al hacer esta selección con curvas, vamos a hacer zoom, recuperarlas, simplemente viniendo a este puntito que tenemos aquí en la esquina
y elevándola. De esta forma, las zonas más oscuras, las zonas más en sombras, no se verán tan afectadas por la viñeta. Puedo aplicar lo mismo, pues por ejemplo vamos a venir por aquí, para las altas luces. Si yo bajo, estaré oscureciendo las altas luces, y si me muevo hacia la izquierda, estaré haciendo que no afecte tanto este viñeteo de las altas luces y la estaré recuperando. En este caso muy poquito, por ahí. Entonces fijaros, de esta forma, vamos a hacer zoom, hemos aplicado una viñeta que resulta agradable, que no se nota mucho, no está muy marcada. Si aún así vemos que es demasiado, siempre podemos bajar un poco la opacidad. Y por ejemplo, si no queremos que se nos aplique a esta zona de aquí, máscara de capa, pincel con el color negro de fondo, perdón, con el color negro como color frontal, ajustamos el pincel y pintamos, voy a poner la opacidad al 100%, pintamos sobre esta zona para que la viñeta no se nos aplique ahí. Bien, ya tenemos nuestra viñeta. Ahora voy a hacer otra viñeta, pero a la inversa. Es decir, voy a coger otra vez la herramienta marco elíptico, voy a crear un óvalo, pero esta vez seleccionando la lancha. Vamos a acercarnos un poco. Voy a crear otra de curvas, pero en este caso voy a aumentar la exposición. Cerramos con la máscara seleccionada, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y en este caso, al ser una selección más pequeña, no hará falta un radio tan alto, ¿de acuerdo? Igual con 20 o con 30 nos va a llegar. Pero eso también va a depender, como ya he dicho, de la imagen. Pues por ahí. Vamos a ver, antes y después. Entonces al dar un poco más de luz a esa zona, pues vamos a propiciar que la vista del espectador, la que esté viendo la foto, se centre más en esta lancha. Voy a bajar un poco la opacidad, me parece que es demasiado, por ahí, y listo. Me parece que se está quemando un poco por aquí al aplicarle esta viñeta. Entonces lo que voy a hacer es, sobre la máscara de capa, pincel con color negro, ajustamos el tamaño, el pincel, perdón, y vamos a pintar por esta zona. Vale, el pincel, que estoy que no atino con las herramientas hoy. Vamos a pintar sobre esta zona para que el blanco no se vea quemado con esta viñeta, con esa luminosidad que le hemos dado a mayores. Vamos a ver. Sí, mejor. Voy a potenciar un poco el rojo de la lancha, porque los colores llamativos y saturados también influyen a la hora de dirigir la mirada del espectador, así que me voy a venir a tono saturación. Voy a hacer clic sobre este icono. Me voy a venir a una parte roja de la lancha, voy a hacer zoom para verlo más cerca. Por ejemplo, esta zona de aquí. Y sencillamente me voy a mover hacia un lado o hacia otro y voy a saturar o desaturar este tipo de colores. Lo voy a saturar un poco, por ahí más o menos. Cierro el ajuste, control I para invertir la máscara y con el pincel, la herramienta pincel con un color blanco, voy a pintar sobre las zonas rojas. De esta forma potenciaré un poco más ese color. También por aquí por el reflejo. Y a esta de aquí también. Vamos a darle un poco. Control 0 para encajar en pantalla.
y ya podemos ver el antes y el después. Déjame apartar esto para que no moleste. Y vamos a ver cómo era antes. Fijaros. Y cómo, perdón, así era antes de este último retoque. Y así es ahora. Creo que ha mejorado bastante. Fijaros cómo era al principio antes de añadir las nubes, así cuando añadimos las nubes, y así con el resto de ajustes. Recordad que estamos hablando de ajustes básicos. Esto, aunque el vídeo vaya por más de 30 minutos, esto con un poco de práctica en realidad nos va a llevar 5 a hacerlo, ¿de acuerdo? Además, me faltaría por hacer aquí un par de ajustes. Yo le haría una división de tonos, pero prefiero hacer un tutorial simplemente para explicar la división de tonos, porque es más fácil entenderlo y además es mejor explicar también un poco de teoría de color, una teoría de color muy básica para comprenderlo y saber aplicarlo bien. Además también aplicaría un enfoque, pero como hay también muchas formas de aplicar enfoques y cada cual mejor, o sea, cada uno va a decir cuál es mejor, porque todas son válidas, también prefiero hacer un tutorial aparte para explicar las formas de hacerlo. Entonces, pues por ahora nos despedimos con estos ajustes. Espero que os haya gustado el tutorial, que haberos ayudado. Podéis suscribiros y darle a me gusta si es así. Y podéis hacer comentarios y preguntas en la parte inferior, que yo estaré encantado de responder. Así que nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.